En un mundo obsesionado con los misiles hipersónicos de Rusia, los portaaviones de Estados Unidos y los enjambres de drones de China, hay un país que casi nunca aparece en los mapas del poder militar, y sin embargo está fabricando armas, municiones y tecnología que ya cruzan fronteras hacia más de una docena de naciones. Ese país es México, y su industria militar no solo existe, está creciendo, se está sofisticando y, sobre todo, se está escondiendo a plena vista en los informes públicos. México es un territorio asediado por el narcotráfico, por la violencia interna, por la corrupción, pero en los documentos técnicos, en los contratos confidenciales y en los almacenes militares de otros países, aparece otra realidad, la de un productor silencioso de fusiles, municiones, vehículos blindados, sistemas navales y componentes críticos que alimentan los arsenales de aliados y clientes lejanos. Es una historia de acero, pólvora, electrónica y silencio calculado. Imagina amanecer en el altiplano de Puebla. La neblina se aferra al suelo. A lo lejos se distinguen estructuras geométricas de concreto y acero. Una ciudad industrial rodeada de bardas, cercas y torres de vigilancia. No hay rótulos comerciales, no hay logotipos gigantes, solo muros, caminos internos y un flujo constante de camiones que entran y salen. Es la nueva industria militar mexicana, un complejo de cientos de hectáreas levantado a propósito, lejos de las miradas curiosas dentro. El sonido es constante, prensas hidráulicas que moldean castillos, máquinas de control numérico que tallan piezas metálicas, hornos de tratamiento térmico, líneas de ensamblaje donde manos enguantadas montan mecanismos de disparo, culatas, miras, cañones. Más allá, en áreas restringidas, polvorines enterrados almacenan explosivos, granadas, municiones en palets etiquetados con códigos numéricos. Cada caja parece rutinaria. Cada caja puede cambiar el resultado de un enfrentamiento a miles de kilómetros. Durante décadas, México vivió como un comprador. Fusiles G3 alemanes, fusiles FX belgas, M16 y M4 estadounidenses, vehículos blindados importados, municiones extranjeras. Cada arma que llegaba era también un recordatorio de dependencia. En caso de crisis diplomática, embargo o conflicto origen, el flujo de armas podía cortarse de un día para otro. Esa fragilidad no era un secreto dentro de los cuarteles generales ni en las oficinas de los planificadores militares. Era un riesgo conocido, tolerado, hasta que dejó de serlo. En la primera década del siglo XXI, una decisión se toma en silencio. México dejaría de ser solo un cliente y comenzaría a convertirse en fabricante. No de manera ruidosa, con anuncios grandilocuentes, sino en un proceso incremental, paciente, casi quirúrgico. Primero, se consolidó la capacidad para producir municiones a gran escala. Cartuchos para armas cortas, calibres de caza, munición estándar para fusiles de asalto. Empresas privadas con décadas de experiencia. Modernizaron líneas, firmaron acuerdos, obtuvieron licencias, aprendieron los ritmos del mercado internacional. Desde una planta en Morelos, con el nombre comercial de Aguila en Yanishan, comenzaron a salir millones de cartuchos al año con un destino claro, Estados Unidos. Cargamentos enteros cruzaron la frontera de norte a sur, irónicamente en la dirección contraria al flujo de armas ilegales. Cada caja de munición vendida en una tienda estadounidense de tiro deportivo. Cada lote adquirido por distribuidores europeos o latinoamericanos. Era una pieza más del rompecabezas. México, sin llamarlo así, se volvía proveedor global de municiones. En paralelo, otra apuesta más ambiciosa tomaba forma dentro del propio aparato militar, el desarrollo de un fusil de asalto nacional. El resultado, el FX-5, no era solo un arma, era un mensaje, diseñado por ingenieros mexicanos, usando experiencia acumulada en combate y conocimiento del terreno. El fusil fue adaptado a las necesidades específicas de las tropas del país. Ligero, resistente, calibrado al estándar OTAN, con capacidad de fuego automático y semiautomático, pensado para funcionar en selva, desierto, ciudad y montaña. La introducción del FX-5 cambió la estética del soldado mexicano. En las imágenes de entrenamiento y patrullaje, el viejo perfil del fusil extranjero empezó a ser reemplazado por el diseño anguloso y reconocible del arma nacional. Primero lo empuñaron los grupos de élite, fuerzas especiales, paracaidistas, unidades de reacción inmediata. Luego se extendió al resto del ejército. Con el tiempo, comenzaron las primeras conversaciones discretas. ¿Sería posible exportarlo? Había interés fuera del país en un fusil probado en combate real, pero más asequible que sus equivalentes europeos. Al mismo tiempo, otro frente se abría, el de los vehículos blindados. La guerra interna contra el crimen organizado demostró algo brutalmente simple: los viejos vehículos no bastaban. Emboscadas con fusiles de alto calibre, explosivos improvisados, ametralladoras pesadas instaladas en camionetas robadas ponían en peligro a las tropas en cada carretera. Se necesitaba un vehículo diseñado para esa guerra concreta, no para un campo de batalla europeo de la Guerra Fría. De esa necesidad nació un blindado ligero montado sobre chasis comercial, motor diésel, tracción para terrenos difíciles. Blindaje probado contra calibres altos, ranuras de tiro, techo apto para montar estaciones de armas. Lo que empezó como prototipo experimental se convirtió en línea de producción. Al ver columnas de estos vehículos avanzar por caminos rurales, cualquier observador atento entendía el mensaje. México ya no estaba comprando únicamente soluciones empaquetadas, estaba diseñando y construyendo las suyas.
Y mientras estas piezas visibles se consolidaban el fusil, blindado, munición, en las sombras del sistema industrial mexicano se tejía algo aún más discreto, la integración de México en cadenas de suministro globales de defensa. Una planta metalmecánica en el norte podía fabricar ejes y componentes de suspensión que luego se montarían en vehículos militares vendidos bajo marca europea. Una empresa electrónica en Querétaro podía ensamblar tarjetas y módulos que terminarían en radares, sistemas de comunicación o drones con bandera extranjera. En los documentos de exportación, esos productos no siempre aparecen marcados como armamento. Son componentes, ensambles, partes. Sin embargo, su destino final está claro para quienes leen entre líneas. Lo que sobre el papel es un lote de acero especial puede terminar como blindaje de un transporte de tropas en Medio Oriente. Lo que se registra como sistema de cableado aeronáutico puede ir instalado en aviones que vuelan misiones de vigilancia marítima o patrullaje de frontera. Así, México se convierte en un proveedor silencioso, un eslabón confiable en una cadena de valor militar que se extiende por más de 15 países. En otra latitud, en los astilleros navales del país, marineros e ingenieros trabajan sobre cascos grises de patrullas oceánicas. Las soldaduras aún están frescas, las cubiertas sin pintar completamente, los mástiles esperando el ensamblaje final de radares, antenas y sensores. Estos buques, pensados para vigilar costas, rutas de narcotráfico, pesca ilegal y derrames, son también demostradores tecnológicos, prueban que la industria mexicana puede integrar casco, propulsión, electrónica y armamento en una sola plataforma, y lo que se integra una vez para consumo interno se puede repetir para clientes externos. La clave de todo este ecosistema es que no se presenta a sí mismo como industria militar en el discurso público. No hay grandes ferias con stand mexicano luciendo armas en vitrinas. No hay campañas abiertas de marketing diciendo cómprenle a México su próximo fusil. La estrategia es otra, consolidar capacidades industriales de uso dual civil y militar y, a partir de ahí, ofrecer soluciones a quienes las necesiten. Muchas veces, a través de intermediarios o integradores extranjeros, esta discreción no es ingenuidad, es cálculo. Un país vecino como Estados Unidos no vería con buenos ojos que México se presentara de pronto como un exportador militar agresivo, cortejando abiertamente a gobiernos que también son clientes de Washington. Tampoco sería bien recibido por ciertas potencias europeas que dominan nichos muy rentables de armas ligeras, vehículos o sistemas navales. Por eso, México se mueve como lo hace en otros sectores, fabricando, integrando, exportando, sin gritarlo. Pero el contexto mundial está cambiando. El aumento de tensión entre bloques, las guerras activas en distintas regiones, la presión creciente sobre cadenas de suministro y sanciones han vuelto valioso cada punto del mapa capaz de producir con calidad y a buen costo. México se beneficia de su cercanía con Estados Unidos, de sus tratados comerciales, de su red de acuerdos con Europa y otros socios. Cuando una compañía de defensa busca diversificar su producción para evitar depender de una sola región, México aparece como opción lógica, mano de obra calificada, industria madura, logística desarrollada, estabilidad relativa con cada contrato de manufactura avanzada. El país gana no solo dinero, sino algo mucho más importante, conocimiento, certificaciones, procesos, estándares, auditorías internacionales. Todo eso queda. Lo que hoy se fabrica bajo especificaciones de un cliente extranjero, mañana puede reproducirse con modificaciones para un producto con marca propia. Así nacen poco a poco los catálogos nacionales, primero como proveedores de piezas, luego como integradores, finalmente como diseñadores de sistemas completos. Imagina ahora una sala de juntas en algún punto del país. Sobre la mesa, un mapa de América Latina con pequeños puntos rojos marcando capitales y bases. A un lado, hojas con cifras, costo por unidad, tiempos de entrega, requisitos de mantenimiento. Del otro, fotografías de fusiles nacionales, de vehículos blindados, de embarcaciones patrulleras. La conversación es simple y brutal. Podemos ofrecerles esto. Es más barato que lo europeo, más flexible en términos de pago, probado en un entorno real de combate contra grupos armados irregulares. Y, a diferencia de otros proveedores, no exigimos alinearse con ningún bloque político para pequeños y medianos países de la región. Esa oferta no es menor. Muchos enfrentan problemas similares, crimen organizado, contrabando, guerrillas, grupos armados no estatales. Sus presupuestos militares son limitados, sus compras observadas con lupa por la opinión pública. En ese escenario, un proveedor region culturalmente cercano, dispuesto a negociar sin las mismas condiciones políticas que una potencia, resulta tentador. Así, sin necesidad de discursos grandilocuentes, México empieza a tejer otra red, la de cliente convertido en referente. Por supuesto, este movimiento tiene un reverso inquietante. Toda arma vendida es también una responsabilidad. Cada lote de munición entregado, cada vehículo blindado exportado puede terminar siendo usado en conflictos internos, en represiones, en guerras que México no controla. La línea entre exportación estratégica y riesgo geopolítico es delgada. Y mientras crece la industria, crecen también las preguntas: ¿quién supervisa estas ventas? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué
garantías hay de que el armamento mexicano no termine apuntando contra poblaciones civiles o intereses del propio país? A nivel interno, la expansión de la industria militar plantea otro dilema. Un complejo como el levantado en Puebla no solo produce armas, genera empleos, contratos, derrama económica. Decenas de empresas pequeñas se convierten en proveedoras, tornillería especializada, plásticos de ingeniería, sistemas de climatización para vehículos, óptica, software. La línea entre industria civil y militar se difumina. ¿Hasta qué punto un modelo así refuerza la seguridad? ¿Y hasta qué punto alimenta la lógica de que el país necesita más conflicto para justificar su propia maquinaria? Sin embargo, desde la perspectiva de quienes diseñan la estrategia, la conclusión parece clara: en un mundo cada vez más inestable, depender de otros para tu defensa es un lujo peligroso. Si las potencias deciden cerrar el grifo, si los tratados se rompen, si las alianzas se enfrían, cada nación queda sola con lo que puede producir por sí misma. Y México no está dispuesto a quedarse desnudo en ese escenario. Prefiere llegar tarde al club de los que fabrican armas, pero llegar con capacidades reales. Así que la próxima vez que veas imágenes de una operación militar en algún otro país, un vehículo blindado avanzando por una calle polvorienta, un barco patrullando aguas tropicales, un dron vigilando una frontera lejana, piensa en esto: una parte de esa máquina puede haber nacido en una fábrica mexicana, ensamblada por manos que nunca sabrán exactamente dónde ni cómo se usará su trabajo. Piezas, tornillos, placas, circuitos, pequeños fragmentos de una industria que el mundo todavía no mira de frente. La historia oficial dice que México es un país que sufre la violencia, no que la produce. La historia oculta muestra algo más complejo: un país que, intentando defenderse, ha construido una base industrial capaz de suministrar armas, municiones y tecnología a otros. En ese cruce de narrativas se juega el futuro de su posición en el tablero global. ¿Seguirá siendo un productor silencioso, oculto en las cadenas de suministro, o dará el paso de presentarse abiertamente como potencia exportadora de defensa? Y entonces la pregunta llega inevitablemente hasta ti: si mañana te dijeran que tu país no solo se arma a sí mismo, sino que también arma a otros, ¿te sentirías más orgulloso o más preocupado? ¿Crees que una industria militar fuerte garantiza la seguridad o siembra nuevas amenazas que todavía no alcanzamos a ver?